Hola, buenos días. ¿Se nos escucha? Sí, perfecto. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un privilegio esta mañana poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Adolfo Cervantes Dona. Está aquí conmigo mi esposita Rosalba Martínez Sánchez. Los dos somos del estado de Colima y pues tenemos el honor de hoy compartir con ustedes los dones y el fruto en la iglesia del Nuevo Testamento. Así es que para comenzar, me gustaría invitarlos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana. Te damos gracias por permitirnos, Señor, un día más de vida. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de un nuevo amanecer, de un nuevo despertar. Por tus misericordias, Padre, que cada mañana las haces nuevas por amor a tus hijos. Pongo este tiempo en tus manos. Te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable y nos guíe a toda verdad, que seamos enseñados, que seamos edificados a través de tu Espíritu Santo, que todo lo que hablemos, Señor, sea únicamente tu perfecta voluntad. No permitas que salga de nuestros labios ninguna palabra vana o ociosa, sino toda aquella palabra que sea para edificar, para consolar, animar, exhortar mis hermanos, hermanas en esta mañana. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, el cual te pedimos que tomes el control, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Pues vamos a comenzar con el creyente y el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 12:1 y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Con estas palabras, el apóstol Pablo comienza a enseñarnos acerca de la naturaleza y operación de los 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo. En estos 3 capítulos, que en 1 Corintios 12, 13 y 14, no son entendidos por la gran mayoría de los maestros de la Biblia y estudiantes. Esto se debe a que han negado la plena bendición del Espíritu en la vida cristiana y la plena manifestación del Espíritu en la iglesia de la época moderna. Sin embargo, cuando el Espíritu recibe libre expresión, no es apagado o extinguido. Se descubre muy pronto que no es en el Nuevo Testamento lo que está anticuado, sino la experiencia del cristianismo moderno. El poder y manifestación del Espíritu Santo son los mismos que en los tiempos bíblicos. Si le damos la libertad para que obre conforme a su deseo, esos 3 capítulos de la epístola de Pablo a los Corintios serán comprendidos y experimentados. Muchas veces nosotros no le damos esa libertad al Espíritu Santo y tratamos de limitarlo en vez de dejar que Él fluya. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, entonces va a haber manifestaciones tan tremendas como las hubo en la iglesia primitiva, ¿no? En la primera iglesia. Otro consolador, ese es cuando Jesús estuvo sobre la tierra, en la carne, sus discípulos dependían de él día por día para el entrenamiento, poder, dirección y corrección.
Ellos dependían de su fe, de su sabiduría y de su poder. Cuando él les dijo que tenía que irse, ellos se pusieron muy tristes. ¿Qué harían cuando él se fuera? ¿De quién podrían depender? Entonces, el maestro les dijo que si se iba, no los dejaría huérfanos, que enviaría otro consolador, ayudante, para que estuviera con ellos y en ellos. Tal consolador se llamaría la promesa del Padre. Y el Espíritu de verdad, quien ya estaba habitando con ellos, pero que más tarde decidiría en ellos. Juan 14:17, el consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cuando el Consolador, el Espíritu Santo, viniera a morar en ellos, Jesús dijo que los discípulos continuarían haciendo las obras de poder que lo vieron hacer a él. Jesús dijo que los discípulos harían mayores obras que él, las que él hizo, pues aunque él regresaría al cielo, el Espíritu Santo descendería para revestir de poder a muchos discípulos en las diversas partes del mundo. A medida que la era del Evangelio fuera extendiéndose por todo el mundo conocido. Juan 14, del 12 al 17, dice, les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes que yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Y ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Una de las cosas que la promesa del Padre pues tendría que ver aquí era precisamente la llegada del Espíritu Santo, que esperaran la promesa de la venida del Espíritu Santo, porque cuando se manifestara el Espíritu Santo, entonces vendría a suceder todas las cosas sobrenaturales que Jesús había prometido. Le dijo, les conviene que yo me vaya para que envíe otro, el Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Así como los primeros discípulos dependieron completamente de Cristo, ¿no deberíamos nosotros también depender completa y constantemente de este otro consolador, el Espíritu Santo? Él fue enviado para continuar el ministerio maravilloso de Jesús hasta su segunda gloriosa venida. Jesús le dijo a los discípulos, todo lo que pertenece al Padre es mío. Fue por eso que os dije que el Espíritu tomará de lo mío y os revelará. El Espíritu Santo vendría a ser el representante de Cristo en cada creyente, tomando de la sabiduría de Cristo, de su poder, de su autoridad, de su carácter, para revelarlo a través del creyente y en cada asamblea de los creyentes. Así es. Entonces, como punto número 2, vemos que el Espíritu Santo vino del cielo el día del Pentecostés y llenó a los 120 discípulos que estaban esperando en oración en el aposento alto en Jerusalén. Esto nos está hablando del Espíritu Santo dentro del creyente. Después de ese día, el Espíritu continuaría bautizando y llenando a cada creyente sediento espiritualmente a fin de capacitarlos para ser testigos eficientes de Cristo, como lo dice en Hechos 1:8, que cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirían poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria
y en todo el mundo. De igual manera, en Hechos 2, 38-39, Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así, Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. El Espíritu fue con todos los creyentes, pero ellos tenían que recibir el Espíritu en su interior. Esto constituía una experiencia separada de la salvación y del bautismo en agua. En Hechos 8, 12 al 17 nos habla de cuando Felipe anunciaba al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Jesús. Y tanto hombres como mujeres creyeron a Felipe y fueron bautizados. Simón mismo creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca, asombrado también con las maravillas tan poderosas y las señales milagrosas, que Felipe hacía. Cuando los apóstoles supieron que Jerusalén y los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Cuando ellos llegaron a Samaria, después de bajar de Jerusalén, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que después de orar, Pedro y Juan habían impuesto manos y ellos habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu fue con todos los creyentes, pero ellos tenían que recibir el Espíritu en su interior. Esto constituía una experiencia separada de la salvación y del bautismo en agua. Podemos ver en Hechos 8 del 12 al 17. Perdón. Creo que me había adelantado. Dice, mientras Apolos estaba en la ciudad de Corintios, es Hechos 19 del 1 al 6, mientras Apolos estaba en la ciudad de Corinto, Pablo visitó algunos lugares camino a la ciudad de Éfeso. Allí Pablo encontró a algunos seguidores del Señor y les preguntó, cuando ustedes creyeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Los seguidores le dijeron, nosotros ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo. Pablo les preguntó, ¿qué clase de bautismo tuvieron ustedes? Y ellos le dijeron, el bautismo que Juan enseñó. Pablo les dijo, Juan le dijo a la gente que se bautizara para demostrar que ellos querían cambiar su vida. Les dijo que creyeran en Jesús, el que vendría después de él. Al escuchar eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo llegó a ellos. Empezaron a hablar en lenguas y a decir profecías. Entonces podemos ver que el patrón del Nuevo Testamento es con 4 cosas. La primera, arrepentidos. Tenemos que tener un arrepentimiento para entonces poder pasar al segundo punto, que es creer en Jesucristo. Si nosotros creemos en Jesucristo, entonces vamos a saber que hay un arrepentimiento, que hay una fe, y entonces tenemos que pasar al tercer punto, que es bautícese cada uno en agua. Y al momento en que nosotros somos bautizados en agua, pasamos al cuarto punto, que es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2, del 38 al 39. Permítame. En Hechos 2, 38 y 39. Nos dice, cuán importante es hacer estos 4 pasos del patrón, de esos 4 pasos de arrepentirnos, de creer
y de poder hacer las cosas de acuerdo a lo que dice el Señor, ¿no? Entonces, en Hechos 2, 38 al 39, dice que Pedro les decía, cambien su manera de pensar y de vivir. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces, es el patrón del Nuevo Testamento que tenemos que seguir. Arrepentimiento, fe, creer en Cristo, bautizarnos y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los 9 dones del Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que vienen siendo estos 9 dones, fue a una asamblea de personas llenas del Espíritu Santo que Pablo escribió estos 3 capítulos de Primera de Corintios 12, 13 y 14. En Primera de Corintios 12 vemos la repartición de los dones. En Primera de Corintios 13 vemos la manifestación del amor ágape de Dios. En el capítulo 14 vemos el resultado del fruto, ¿no? Y vemos que estos 3 capítulos pues van de la mano, ¿no? Porque si tienes los dones y no tienes amor, pues de nada te sirve. Y si tienes el fruto para la manifestación del fruto, pues es necesaria una buena relación con Dios. Eso dice la Escritura, que el Espíritu derramó el amor de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo que recibimos. Así es que él estaba explicando cómo el Espíritu Santo había venido a traer varios dones, o sea, capacitaciones sobrenaturales, a fin de que el ministerio del Cristo exaltado continuara a través de los miembros de su cuerpo. Es la iglesia aquí en la tierra. Aquí estaba el equipo sobrenatural de Dios para el ministerio, para la adoración. Por razones de conveniencia, a menudo dividimos estos 9 dones espirituales en 3 categorías que son las siguientes, ¿sí? Dones de revelación. En estos dones de revelación encontramos palabra de conocimiento, palabra de sabiduría o palabra de ciencia, se conoce como palabra de sabiduría o palabra de ciencia, y también discernimiento de espíritus. Estos 3 agrupan el primer grupo, por así decirlo, de dones de revelación, ¿verdad? Valga la redundancia. El siguiente grupo son los dones de poder. Ahí encontramos el don de fe, dones de sanidades y la operación de milagros. ¿Sí? Este es el segundo grupo. Y ahora los dones de inspiración. Ese es el tercer grupo, donde encontramos el don de lenguas, que son los lenguajes, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Esta obra sobrenatural del Espíritu Santo está dividida en estas 3 categorías, ¿verdad? Los dones de revelación, dones de poder, dones de inspiración. Así es. Entonces vamos a ver los dones de revelación. La palabra que es de conocimiento. Este no es un conocimiento ampliado o adquirido naturalmente, sino uno de impartir sobrenatural de un fragmento de la omnisciencia de Dios. Es un don del Espíritu, es una concesión milagrosa de un fragmento del conocimiento de Dios a un creyente lleno del Espíritu. Así como una palabra puede expresar un fragmento de su propio conocimiento, de igual manera, la palabra de conocimiento es una expresión fragmentaria del conocimiento infinito de Dios. Simplemente es suficiente para suministrar la necesidad del momento. Esta opera cuando estamos bajo la unción del poder del Espíritu. Es una palabra que es impartida divinamente para dar a conocer algo que no se sabía. Puede ser un conocimiento acerca de algún evento o de una percepción de lo que está causando una enfermedad, particularmente en el don de sanidades. Podría relacionarse con el conocimiento de ciertas circunstancias.
Es un conocimiento impartido espiritualmente, que de otra manera no pudo haberse obtenido. Es un fragmento del conocimiento infinito de Dios implantado en el corazón humano para satisfacer una necesidad específica en el funcionamiento del ministerio del cuerpo de Cristo sobre la tierra. La palabra de conocimiento no es dada para satisfacer la curiosidad de uno, es dada para el mismo propósito que han sido dados los demás dones del Espíritu, para el bien común de todos. En 1 Corintios 12:7 nos dice que el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno, para beneficio de todos. Es para capacitar a los creyentes que están llenos del Espíritu, para que continúen el ministerio milagroso de Jesús. Eso es lo que habla respecto a la palabra de conocimiento. Y ahora vamos a pasar a lo que es la palabra de sabiduría. Esta no es una sabiduría natural, ni la sabiduría del filósofo o pensador. Es el don sobrenatural del Espíritu Santo. Es el impartir milagros de un fragmento de la sabiduría de Dios hacia un creyente lleno del Espíritu. Así como una palabra puede expresar un fragmento de su propia sabiduría, de igual manera, la palabra de sabiduría es una expresión fragmentaria de la sabiduría infinita del Todopoderoso, la cual es suficiente como para suplir la necesidad del momento. Aquellos que han sido bendecidos con el ejercicio de este don saben que viene de manera sobrenatural para satisfacer una necesidad específica. Este don opera únicamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y este don usualmente trabaja en conjunto con y después de una palabra de conocimiento. Los dones espirituales se complementan unos a otros, así como los llamados. A través de una palabra de sabiduría, captamos por el Espíritu lo que debemos de hacer con el conocimiento, o sea, cómo aplicar de manera práctica esta palabra de sabiduría a través de la información que recibimos cuando la palabra de conocimiento vino sobre nosotros. Por supuesto que esa palabra de sabiduría es necesitada para el liderazgo y ministerio de cada iglesia en casa, aunque yo pienso también que muchas veces no la practicamos por temor, por miedo a lo que pueda pasar o que no, muchas veces pensamos, ¿y si no es? ¿Y si yo es algo mío? Entonces, es aquí donde viene el cómo aplicarla de manera práctica en la confianza y en el conocimiento de lo que tenemos. La otra es el discernimiento de espíritus. Esto no es, como a menudo, es mal interpretado como el don de discernimiento. El discernir espíritus está estrictamente limitado al mundo de los espíritus, o sea, al reino de los espíritus. A través de esto, podemos entender si un milagro o manifestación procede del Espíritu Santo, de nuestro espíritu humano o de un espíritu demoníaco. Esto es particularmente útil en el ministerio de lanzar fuera a los demonios. En Marcos 16:17 nos dice que estas señales van a acompañar a los que hayan creído. Echarán fuera demonios en su nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlo aprendido. La traducción de la palabra discernir viene del vocablo griego diakris, que significa un dictamen, o sea, un juicio cabal, recapitulación o determinación. Este don del Espíritu Santo capacita a uno para recapitular completamente la posición en el caso de la posesión del demonio, para conocer el nombre, naturaleza y fortaleza del demonio y para recibir el poder para lanzarlo fuera en el nombre de Jesús. Siendo que los poderes de las tinieblas a menudo están tras las aflicciones mentales y físicas, la importancia de este don de discernimiento de espíritus no puede ser exagerada demasiado en cualquier ministerio de liberación hoy en día. Los otros son los dones de poder, ¿verdad? Esa es la otra clasificación que hay en cuanto a los dones.
Ya vimos ahorita lo que es discernimiento de espíritus, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento. En este don, sigo aprovechando el momento, pues es un don que mi esposa Rosalba Dios le ha dado. Yo siempre le he dicho que Dios la usa con esa palabra de ciencia. Ella es muy acertada cuando da un consejo, cuando alguien Dios le da una palabra para alguien, ¿no? Siempre la da antes de que sucedan las cosas. Yo en eso puedo decir que esta es la manera como este don se mueve, ¿sí? Otro es pues el don de poder, los dones de poder. Aquí hablamos del don de fe. Todos los cristianos tienen fe como una facultad de su espíritu humano. Sabemos que la fe es algo que los seres humanos podemos tener, ya que la fe nace en el corazón de cada hombre y mujer. Algunos tienen poca fe, otros tienen una fe vacilante y aún otros tienen una gran fe. Y bueno, y hay quienes no tienen fe, que también hay quienes no tienen fe. La Biblia dice que hay hombres malos y perversos que apostatan la fe porque no es de todos la fe. Dice que la fe puede ser que algunos la tengan poca, algunos la tengan en aumento y otros tengan una gran fe, ¿sí? Pero este don de fe, sin embargo, es un impartir sobrenatural de la fe irresistible de Dios al corazón de un creyente lleno del Espíritu. Esta es una fe especial para un propósito especial. Y ya que lo vemos que este es un don, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo repartió en particular como Él así lo deseó, como Él quiso. ¿Sí? A uno les es dado esta impartición de fe, pero para casos especiales. Este es algo que podemos llamarlo de una impartición del Espíritu Santo sobrenatural, de la fe irresistible de Dios. Este es un equipo sobrenatural para llevar adelante el ministerio de milagros iniciado por Jesús, y es un don del Espíritu Santo. Este don opera bajo la unción del Espíritu. Las personas individuales y las asambleas del hogar de seguro podrían lograr grandes cosas para Dios si este don fuera manifestado de manera más general. Otro es los dones de sanidades. Estos dones son para la sanidad o curación de las dolencias físicas. Existen muchas maneras en que las personas son sanadas, por medio de la medicina, doctores, por medio de métodos naturales, de dietas, etcétera, etcétera. Hay muchas formas donde la gente puede recibir salud, sanidad. Pero en este don de sanidad es impartido precisamente para que las personas encuentren sanación a sus cuerpos, a sus vidas, en sus cuerpos físicos. Es mediante el desarrollo de actitudes correctas, pensamientos saludables, por medio de nuestras oraciones y fe, o por medio de la oración y fe de otros creyentes. Sin embargo, ninguno de estos métodos incluye los dones de sanidades. Los dones de sanidades son impartidos sobrenaturalmente al creyente, lleno del poder del Espíritu Santo. Ellos están para capacitar a los creyentes para que continúen llevando adelante el ministerio de sanidad de Jesús. Ellos no superan la necesidad de fe de parte de la persona enferma. Jesús no pudo sanar donde no había fe. En Marcos 6, 5 y 6, la escritura dice, y Jesús no pudo hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos. Y estaban muy sorprendidos de la falta de fe de la gente de su pueblo. Así que siguió hacia los otros pueblos enseñando a la gente. Desafortunadamente, en esa ocasión, pues
Dice la Escritura que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros, salvo que imponiendo manos a algunos enfermos. La incredulidad es una fuerza negativa y muchas veces la duda cancela la fe. Muchas veces cuando no hay fe, pues tampoco hay una manifestación de los milagros de Dios o del poder del Espíritu Santo, porque no hay fe. Pero ellos no superan la necesidad de fe de parte de la persona enferma, ¿sí? Sin embargo, donde los dones de sanidad están en operación en el ministerio, el poder de sanidades está a la disposición para los que quieran recibirla por fe. Muchos se han preguntado el por qué Pablo usó el plural dones. Es evidente que varios dones son necesarios para las diversas clases de enfermedades. Esto es semejante al mundo de los médicos, donde existen especialistas para las diversas enfermedades. Es digno notar que los dones de sanidad vinieron a ser una parte integral del ministerio de la iglesia, ya que fueron puestos en la iglesia. 1 Corintios 12:28 dice que Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. También eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. ¿Sí? Es aquí la diversidad que existe en cuanto a la manifestación de los dones sobrenaturales que son la obra del Espíritu Santo. El otro es los milagros. La expresión griega para esto es energemo, dunamis, que significa literalmente la energía de poder, la energía de poder. Este don del Espíritu es para la demostración del poder de Dios. Puede ser visto en ciertas enfermedades milagrosas, tales como la unión instantánea de huesos rotos, la total desintegración de un cáncer, etcétera. Pero esto va mucho más allá de la esfera física para incluir obras de poder divino sobre la naturaleza, tales como la maldición del árbol de la higuera, como vemos en Marcos 11, sobre los elementos, tal como cambiar el agua en vino, lo vemos en Juan capítulo 2. También cuando mandó calmar a una tempestad, lo vemos en Lucas 8, ¿sí? Son manifestaciones de milagros que surgieron en esos tiempos y que hoy siguen surgiendo. Los milagros siguen sucediendo, Dios sigue haciendo milagros hoy. Muchas veces los milagros son manifestaciones de Dios para la gente incrédula, para que la gente que no cree en Jesús pueda ver el poder de Dios que obra en Jesucristo, y a medida de los milagros, las sanaciones y todas estas cosas que suceden en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, pues nos son dados precisamente para, para que haya fe en la tierra, para que la gente crea el poder de Dios. Y sin duda alguna, que a medida que nos acercamos al final de la época y el derramamiento del Espíritu Santo sigue en aumento. A medida que esto siga creciendo, veremos mucho más logros por vía del don espiritual de la operación de milagros, de lo que hemos visto hasta estos tiempos modernos. Jesús dijo que mayores cosas haríamos nosotros, y en eso estaba él, eso es lo que él estaba manifestando, ¿no? Lo que él estaba dándonos a conocer es que a través de nosotros el derramamiento del Espíritu Santo, la obra sobrenatural del Espíritu de Dios vendría a ser lo que continuaría con el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús basado en el poder, basado en el carácter, en el fruto del Espíritu Santo. Es por ello que estos dones van de la mano, es un complemento todas estas cosas, ¿sí? Ok, pasamos a los dones de inspiración y vemos que hay diversos géneros de lengua. Esta no es la habilidad de aprender y hablar en otras lenguas, como algunos lo han pensado.
El propósito de este don tampoco es para predicar el evangelio en países extranjeros. El día del Pentecostés, en Hechos 2, habla que 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, de tal manera que los judíos que peregrinaban en la fiesta de Jerusalén podían entender lo que ellos hablaban en sus idiomas nativos. Pero cuando fue necesario responder sus preguntas y predicarles el Evangelio, entonces Pedro se levanta y les habla a todos en el lenguaje arameo, que era hablado en esa parte del mundo. Esto trajo como resultado que 3,000 almas se arrepintieran y fueran salvas. Ellos ciertamente entendieron la predicación de Pedro, así que las otras lenguas fueron la evidencia del bautismo en el Espíritu, pero no con el propósito de predicar a los extranjeros. En 1 Corintios 14:2, Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. En el versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Y en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y en el versículo 39 dice, no impidáis el hablar en lenguas. En el libro de los Hechos 2, 10 y 19, habla de que Frigia, Panfilia y Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, visitantes de Roma visitantes de Roma, y en el 19 dice, les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra, habrá sangre, fuego y mucho. Entonces, las personas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo con el resultado de hablar en otras lenguas. Esta es una de las 7 señales iniciales del bautismo con el Espíritu Santo. En los capítulos del 12 al 14 de Primera de Corintios, Pablo escribe acerca del don de lengua, el cual es la habilidad de hablar en un servicio o reunión, seguido por el don gemelo de interpretación de lenguas. En Primera de Corintios 14, 27 y 28, dice que si algunos de ustedes hablan en lenguas, que solo hablen 2 o 3 cuando mucho, cada uno por turno y con un intérprete. Si no hay alguien que interprete, que el que hable en lenguas guarde silencio y que hable consigo mismo y con Dios. Entonces nos dice que puede estar presente, ¿no? Ese intérprete o 2 o 3 pueden hablar en lenguas en ese servicio, y si no, pues con el don de interpretación, que no haya nadie del don de interpretación presente, entonces hay que permanecer en silencio y estar edificándonos nosotros, o sea, no parar ese don, sino seguirlo hablando, pero para edificación de nosotros mismos. El Nuevo Testamento nos muestra las lenguas como una de las 7 señales iniciales del bautismo del Espíritu, expresión de adoración o intercesión ejercidas en los devocionales privados de uno, y el don de lenguas a ser ejercido en una reunión de iglesia, seguido por el don de interpretación, a fin de que todos sean edificados cuando los creyentes son instruidos debidamente y ganan experiencia con el don, pueden utilizarlo en todas las dimensiones señaladas en el párrafo anterior. Pablo también explica que cuando uno habla en lenguas, su entendimiento, o sea, su mente, no es fructífero, no es productivo, y su espíritu, no su mente, está hablando a Dios. En Corintios 14:14 y el 15 nos dice, ¿no? Pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente no entiende nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oraré solo con el espíritu, sino también con el entendimiento, y cantaré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Dice que el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. El Espíritu Santo, el maestro de todos los lenguajes, se mueve sobre
sobre e inspira el propio espíritu de uno para hablar en una lengua desconocida para el orador o parlante. Este es un don del espíritu, tan sobrenatural como cualquiera de los dones previamente discutidos. En la interpretación de lenguas, que este es un don gemelo, perdón, del don previo, en 1 Corintios 14:5, perdón. No, voy a 14. Pablo dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Las lenguas por sí solas son de beneficio únicamente al que las habla. En el versículo 4 así no lo dice, a menos que sean seguidas del don de interpretación de lenguas. Esto hace que el mensaje inspirado sea entendido por la congregación. Por esa razón, Pablo dice en el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. El ejercicio de los dones gemelos de lenguas e interpretación de lenguas capacitaría al orador para traer edificación a la congregación. La interpretación de lenguas es tan sobrenatural como las lenguas o cualquier otro de los 9 dones espirituales. Uno no aprende la lengua, sino que el mismo Espíritu Santo que inspira, el que se habla en lenguas, también inspira la interpretación. Esto tampoco es traducción. La traducción es usualmente palabra por palabra o un intento de interpretar al pie de la letra. Este don de interpretación confiere el significado del mensaje en lengua. El Espíritu interpreta el significado de lo que se dijo en las lenguas. Esto significa que puede haber más elaboración y explicación que las contenidas en las palabras habladas en la lengua. Cuando la lengua es una oración, la interpretación puede ser una recitación de la oración en la lengua conocida. O la interpretación podría incluir la respuesta de Dios a la oración, dejando saber a los oyentes lo que Dios va a hacer por la oración y cualquier condición que deba ser satisfecha para que la oración sea contestada, y la conexión entre el que habla en lenguas y el intérprete es el Espíritu Santo, quien inspira a ambos. Entonces, podemos ver ahora el siguiente. Bueno, voy a detenerme un poquito aquí. En algún momento que llegamos de un congreso, a mí empezó a fluir eso. Yo no lo sabía. Fue una experiencia totalmente diferente a mi vida, que empecé a hablar en lenguas y yo veía que todos me veían extrañamente, pero yo no sabía lo que estaba sucediendo. Y las personas que estaban ahí, pues mi familia y otras personas que estaban, decían, ¿qué tiene, verdad? ¿Por qué habla así? Tan es así que me grabaron y ya después estaban poniendo en reversa mi grabación para ver si no era el diablo el que estaba hablando, ¿no? Pero finalmente era hablar en lenguas, ¿no? Y yo de repente yo dije, pues, ¿por qué me ven así, no? Y mejor me quedé callada, porque dicen que duró bastante y que se sentía una presencia de, pues, de Dios tan tremenda que no sabían qué hacer. Entonces, esto aún en este tiempo existe, ¿eh? Pasemos al siguiente, que es la profecía, y esto no es predicación, aunque el predicar puede que a veces ascienda a tal dimensión, y si tal es el caso, entonces el orador o parlante está predicando por profecía. Dice en 1 Corintios 14:6, entonces hermanos, ¿en qué les ayudo? Si les hablo en lengua, solo les sirvo de ayuda si les hablo por medio del don de revelación, de conocimiento, de profecía o de enseñanza. Existen varias palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento para predicación, pero profecía significa articular bajo la inspiración de otro, hablar bajo inspiración, articulación expresada sin preparación y sin premeditación, o sea, simplemente fluye. El don de profecía es tan sobrenatural como cualquier otro de los 8 dones espirituales. No es un mensaje preparado y expuesto de la mente natural, sino uno que fluye desde el interior del espíritu.
Su propósito es triple: edificación, o sea, fortificación; exhortación, para alertar; y consolar, para alegrarnos. En 1 Corintios 14:3 dice que el que profetiza habla a los demás para darles fuerza, ánimo y consuelo. Aunque la profecía es una articulación inspirada, el don siempre está bajo el control del orador o parlante. En 1 Corintios 14:32 dice: busquen tener los dones del Espíritu que ustedes consideran mejores, pero yo quiero mostrarles una manera de vivir que es mucho mejor. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto significa que nuestras propias facultades y voluntad pueden regular el ejercicio de este don espiritual. La Biblia viviente traduce el versículo de arriba como sigue: recuerde que una persona que tiene un mensaje de Dios tiene el poder de controlarse a sí misma o esperar su turno. Los dones deben estar en operación en cada iglesia. Estos son característicos de una iglesia del Nuevo Testamento. Son parte del patrón del Nuevo Testamento para la iglesia de hoy y deben no solo enseñarse en la iglesia, en casa, sino procurarse y ejercitarse. En algún momento de nuestra vida hubo quien le dijo a una persona: el Señor me acaba de dar esta profecía para ti. Y le dijo: dice que ya no sufras, que tu matrimonio va a estar bien y que tu esposa te va a perdonar. En cuanto a esta persona, pues abrió los ojos extremadamente, porque le dijo: muchas gracias, hermano, pero pues yo todavía no me caso. Entonces, este tipo de profecías tienen que venir del Espíritu Santo, no simplemente creer que nosotros lo tenemos y hablar y tratar de profetizar. Se profetiza a través de la palabra, de la oración y de estar ¿quién? Del Espíritu Santo. Otra cosa, el camino más excelente. Cuando muchos de los creyentes confrontan el reto de los dones espirituales hoy, recurren a textos bíblicos que no se aplican diciendo: prefiero el camino más excelente. En 1 Corintios 12:31 dice: busquen tener los dones del Espíritu que ustedes consideran mejores, pero yo quiero mostrarles una manera de vivir que es mucho mejor. En 1 Corintios 13, como vemos, es donde Pablo dice: si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena, una campanilla que repica. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen, pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas, no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. El amor no tiene fin. Algún día el don de profetizar cesará, el don de hablar en lengua se acabará, el de conocimiento se terminará, pero ahora solo en parte conocemos y profetizamos. Y bueno, es una forma de pensar errónea cuando el camino más excelente se considera el amor en vez de los dones. ¿Acaso vamos a creer que el apóstol Pablo nos enseña que debemos tener amor en lugar de los dones del Espíritu? De ningún modo. El capítulo 13 fue colocado sabiamente entre el 12 y el 14 a fin de proveer un equilibrio entre el fruto del Espíritu, representado por el amor, y los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu nos capacita para mostrar a otros el carácter de Cristo. Los dones del Espíritu nos capacitan para mostrar a los demás el poder de Cristo. Así es que necesitamos ambos desesperadamente. El fruto del Espíritu nos capacita para ser como Jesús en poder, en carácter. El fruto del Espíritu
nos capacita para ser como Jesús en carácter, mientras que los dones sobrenaturales de la obra del Espíritu Santo nos capacitan para ser como Jesús en poder, ya que las 9 partes del fruto del Espíritu son explicadas más detalladamente en Gálatas 5, 22 y 23, ya que dice que en cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas, pero el amor resume a todos estos frutos espirituales. El fruto es el resultado del crecimiento, ya que una buena relación con Dios en intimidad, en oración, ser lleno del Espíritu Santo, contar con los dones sobrenaturales del Espíritu Santo y el ágape, somos agapeados por el amor de Dios, ya que esto trae como resultado el fruto del Espíritu. Esto toma tiempo para crecer y madurar de la misma manera. El fruto del Espíritu es el resultado del crecimiento y madurez espiritual. Esta es la evidencia del carácter cristiano formado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Los dones no son así. Ellos son provistos como un equipo sobrenatural para el servicio y ministerio. Los dones son distribuidos gratuitamente por el Espíritu. El fruto es producido en nuestro interior como parte de nosotros por el Espíritu. Fue por eso que Pablo pudo escribir en 1 Corintios 13 que cuando él tuviera lenguas humanas y angélicas, profecía, ciencia, fe, etcétera, lo cual es bueno y loable, pero si con todo carecía de amor en su vida, nada sería. En otras palabras, es posible tener todos los dones del Espíritu para el servicio y aún no producir fruto para un carácter cristiano. Esto es algo que nosotros debemos de anhelar, ¿no? Los dones, vamos a ser juzgados por el fruto del Espíritu, no por los dones. Hacemos mal uso de los dones, pues es un regalo que Dios nos dio. Dios nos regaló esos dones, pero sí nos va a demandar el fruto del Espíritu. Si no damos fruto, si no traemos en una buena relación con Dios el resultado de ser llenos del Espíritu y como consecuencia traer fruto del mismo Espíritu, entonces sí podemos ser juzgados por Dios. Amén. Ok, en cuanto a los dones con amor, dice, entonces, ¿cuál es el camino aún más excelente? ¿Acaso es el amor a expensas de los dones o los dones a expensas del amor? No, el camino aún más excelente es el de los dones con amor. No queremos los dones sin amor, ni el amor sin los dones. Queremos el hermoso equilibrio que esto nos produce, el hermoso equilibrio de los dones y el fruto, ¿no? Que es el equipo y es el carácter. Recordando que no había capítulos divisorios en los escritos originales. Estos fueron introducidos por los traductores. Vemos que el capítulo 13 es resumido en el primer versículo del capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Así que este es el camino aún más excelente para los creyentes en iglesias del día de hoy. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Este camino incluye el fruto del carácter, además de los dones sobrenaturales. Entonces, ese fruto debe permanecer bien arraigado en nuestro corazón y saber que el mayor de estos pues viene a ser el amor y el procurarlo. ¿Sí? Ese es el camino aún más excelente, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Amén. Amén. Así es que procuremos los dones espirituales, pero seguir el amor para que a través de esta experiencia podamos dar como resultado en nuestra vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, el control de carácter, la humildad, que es la mansedumbre. Esas 9 cualidades del fruto del Espíritu
que son un resultado de una buena relación con Dios. Que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos mantengamos en oración, que nos mantengamos obedeciendo. La obediencia es la que trae el crecimiento espiritual. Muchas gracias. Les damos por su tiempo. Queremos terminar haciendo una oración, si nos permiten. Y pues damos gracias y esperamos que se haya entendido lo que quisimos dar pues lo que quisimos compartirles a ustedes y que dejemos este tiempo para el Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que nos has dado, Padre Celestial, tanto a mi esposo como a mí, de compartir tu preciosa palabra. De saber, Señor, que a través de tu Espíritu Santo podemos ir caminando y ascendiendo, creciendo, madurando, Señor, a través de manifestar el fruto de tu Espíritu en nuestra vida, en nuestro diario caminar, Señor. Gracias por ese amor tan excelente que tú nos das y por el procurar estos dones, Señor, saber que tu Espíritu Santo es el que los da, el que los reparte como Él quiere, y saber también, Señor, que a través de esa obediencia, Señor, podemos ser llenos de tu Espíritu Santo. Te pido que bendigas a todos los que nos están escuchando, mi Señor, y que esta palabra no solamente se quede en nuestros oídos, sino que pase a nuestra mente y quede bien, bien fortificada en nuestro corazón para que podamos llevarla y compartirla a todas aquellas personas, mi Señor, que lo están necesitando, dentro y fuera de los cerezos y aún aquí afuera, Señor, porque tú a eso nos has llamado, a compartir de tu palabra, a llevar, Señor, tu evangelio y que podamos, mi Señor, transmitir lo que tú nos has dado hasta el día de hoy. Te doy gracias, mi Señor, y te pido que bendigas este día y que sobre todo, mi Señor, tu amor nos lleve a caminar en este excelente camino y sigamos procurando esos dones en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Dios les bendiga. Pues aquí estamos. Bendiciones. Bendiciones. Amén, bendiciones para todos. Los esperamos el día domingo para la oración, la enseñanza y la iglesia en casa. Y hoy en la noche en la reunión de misioneros. Amén. Que les bendiga. Hasta luego. Gracias, Gracias, Luisa y Alfonso. Alfonso. Bendiciones.